Saludos a todos los seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Estamos juntos este 14 de octubre del año 2024 para comentar noticias que son importantes para el país. Los transportistas paralizaron sus labores los días 10 y 11 en la capital de la República. Ahora anuncian una medida de fuerza de igual naturaleza pero de mayor dimensión. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana está también sumándose al descontento y anuncian una medida de fuerza para este mes. Y la aprobación y desaprobación de Dina Boluarte por los suelos, según la encuestadora Datum, cuyos resultados los vamos a dar a conocer. El paro de transportistas de Lima y Callao, anunciado para el 10, 11 y 12 en una primera instancia, trató de ser disuadido por el Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, salieron a comentar de que estaban obteniendo bastantes logros, que estaban capturando extorsionadores y a sicarios y que por lo tanto no había razón, no había motivo para esta medida de fuerza. Incluso un día previo, al 10, hicieron una demostración de fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas, quizá buscando amedrentar a los transportistas y a aquellos que tenían pensado sumarse a esta medida de lucha. Sin embargo, el día 10 el paro fue un éxito total. Los transportistas paralizaron, incluso aquellas empresas denominadas formales que habían manifestado, se habían comprometido con el gobierno que no iban a acatar el paro de transportistas. Se sumaron también comerciantes de diversos mercados, sobre todo de Gamarra, los cuales salieron a marchar y a desplazarse, buscando en una primera instancia llegar al Congreso de la República. La medida de fuerza tenía algunas acciones a contemplar. Primero, que se dé una lucha frontal contra los extorsionadores que vienen afectando a los transportistas en general y quitándole las vidas. Esa fue la principal. La segunda, que se derogue la ley de crimen organizado, la 32108. La tercera, que no se apruebe el proyecto de ley de terrorismo urbano. Y la cuarta, la renuncia de los ministros del Interior y el ministro de Defensa. Nada de ello se ha logrado hasta el momento y al contrario se ha generado un descontento contra el Congreso de la República y se han declarado en sesión permanente y seguramente estarán definiendo en una fecha próxima una medida de igual impacto e incluso de carácter nacional. Los dirigentes obviamente que cifraron mucho sus esperanzas en el presidente del Congreso, en la Junta de Portavoces, quienes se comprometieron en analizar, en debatir el proyecto de ley os ha mencionado y otros de seguridad ciudadana. Se tuvo el tiempo más que suficiente para debatir, para hablar, para parlar, pero ningún acuerdo sustantivo que vaya en beneficio de los transportistas y sobre todo que permita un control adecuado de los extorsionadores. Nada de ello sucedió y por eso que dieron por culminadas las coordinaciones que mantenían con el presidente del Congreso y con la Junta de Portavoces. El Poder Ejecutivo tuvo una actitud poco empática con esta población, este sector que viene siendo afectado o que es víctima de los extorsionadores. Y salieron a declarar en horas de la noche del día 10 de que todo había estado controlado, que todo había sido normal y que por lo tanto las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales habían cumplido a cabalidad con el encargo recibido. Como ya dijimos en un comentario anterior, lo único que faltó en este despliegue policial y de las Fuerzas Armadas fueron las balas, pero hubieron perdigones. Las balas que quiten la vida a quienes manifestaban, porque el gobierno, en lugar de luchar contra los delincuentes,
Da la impresión que prefiere luchar contra aquellos ciudadanos que hacen justos reclamos, como es el caso de los transportistas, de los mismos comerciantes de Gamarra y de otros sectores que se sumaron a la medida de protesta. Y en esta acción realizada en el paro de transportistas, o realizada por los transportistas, renacieron algunos viejos reclamos de la sociedad peruana. Primero, que se vaya Dina, que se vayan todos, que se acabe este gobierno, que se convoque a nuevas elecciones, que no existe un gobierno competente para que pueda enfrentar lo que viene sucediendo en el país en general. Eso fue considerado, lógicamente, como declaraciones de carácter político, como manifestaciones interesadas que quieren desestabilizar el gobierno, pero lo vamos a ver en la encuesta realizada por Datum, que de qué gobierno estamos hablando. Es un gobierno de poca legitimidad social y aunque tenga legitimidad legal, evidentemente nadie la respalda. Y eso debe tenerse en cuenta para adoptar las decisiones correspondientes. Los transportistas habían previsto realizar su paralización por 72 horas. El día 10 el nivel de acatamiento fue casi total. El día 11 participaron algunos, otros comerciantes también, y el día 12 se suspendió la medida de fuerza por considerar de que existían ya coordinaciones para algo más ambicioso, ¿no? Y que comprende el territorio nacional. Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, dio a conocer de que estarán coordinando para llevar adelante esta medida de fuerza. Él habló de los extorsionadores. Él también enfatizó sobre la derogatoria de la ley, lo que no ha sucedido aún, y que se vaya Dina. Incorporó en su mensaje que se vaya Dina. Se presentó en un medio de comunicación de alcance nacional donde ratificó sus planteamientos y dio una respuesta que nos parece bastante interesante resaltarla. Esto de los transportistas formales e informales. Gustavo Adriancén, de una manera indebida, diríamos, anunciaba de que los transportistas formales habían decidido no acatar esa medida de fuerza y que lo demás era realizado por los informales, como si los extorsionadores hicieran un distingo, ¿no? Tú eres formal, no te toco, y tú eres informal si eres o puedes ser sujeto de la extorsión. Eso no sucede. Los delincuentes actúan indistintamente contra los formales y contra los informales. Y además lo enfatizó y bastante bien. Estamos luchando por la vida de todos nuestros agremiados y de todos los peruanos, ¿no? Y creo que tiene una razón justa, ¿no? Vamos a escuchar lo que manifestó refiriéndose a este tema. La población, el pueblo, se ha dado cuenta que tenemos un ministro del Interior incapaz de resolver estos temas, porque para poder ser ministro del Interior creo que debe ser a la talla, debe ser un policía con valores. Estamos convocando a una asamblea general a nivel nacional para fijar la fecha, cuándo podemos mencionar la fecha del paro y las movilizaciones a nivel nacional. Están incluidos todos los gremios, luchadores sociales, todos los sectores, desde el más pequeño, ambulantes, mototaxistas, taxistas. Preferible parar a morir por los extorsionadores, por los delincuentes que te sigan extorsionando. Mónica, mi vida puede costar 2 soles por no pagar. O sea, te dice, ¿sabes por qué no pagaste 2 soles y te voy a matar? ¿Por qué no pagaste el cupo? Y además de Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, se ha sumado la Unión de Gremio de Transporte Multimodal del Perú, quienes anuncian para el mes de noviembre una paralización, el 12 de noviembre. También expresan que habrán paralizaciones en Lima y Callao el 31 de octubre y el 22 de octubre se hará lo propio en Trujillo. Es decir, el descontento sigue creciendo. Por lo tanto, los que no se dan cuenta son los del gobierno, los del Poder Ejecutivo, que siguen gritando en los lugares donde observan, donde van,
sobre todo en el caso de Dina, a participar en eventos oficiales, en los cuales tiene una participación unidireccional, y al leer sus discursos habla sobre lo mismo. Habla en contra de los que se le oponen a su gobierno, en contra de aquellos que organizan este tipo de acciones, y luego de perorar en contra de los mentirosos también, no sé a quién llama mentirosos, incluso a la prensa ha dicho de que es mentirosa, también, o sea, termina llamando a la unidad. ¿A la unidad de quién? Del 95% que la rechaza, del menos del 5% que no la aprueba. En fin, no sé qué unidad solicita y qué unidad pide. Y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana se suma también a las medidas de fuerza. Parece ser de que Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte está llegando a su fin, porque no solamente los transportistas vienen invocando que se vaya de una vez y que se vayan todos, sino también, o sea, congresistas del Congreso de la República vienen insinuando que ya es la hora que Dina Boluarte renuncie. Y los analistas serios manifestaban que, si bien es cierto, se le buscaba proteger a Dina Boluarte hasta cierto mes del año, también es verdad que en el próximo ya Dina Boluarte no sería servicial al pacto mafioso del Congreso de la República. Por lo tanto, sería posible que la salida de Dina Boluarte se acelere frente a los conflictos que se vienen presentando. Ahora, existen formas y maneras de participar en los conflictos. Y en el caso de lo visto recientemente, en el paro de transportistas, se observó un poder ejecutivo totalmente agresivo, predispuesto de repente a disparar, incluso que convocó a 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para, según ellos, controlar el orden de aquellos que querían trabajar, ¿no? de esos peruanos que querían trabajar, sin entender de que parte de la población de Lima está totalmente asustada, amedrentada, en zozobra por la labor de los extorsionadores. Todos los días están matando gente y no hay estrategias adecuadas para controlar este flagelo social que viene preocupando al país en general. Entonces el SUTEC anuncia también una medida de fuerza para el 21 de octubre del año 2024. Es un sindicato que agrupa a los docentes. Es posible que esta medida de fuerza sea cumplida por el nivel de organización que tienen, y se anuncian también paros regionales previamente en Arequipa, en Tumbes, en Ica y en Loreto. El nacional está previsto para el 21 de octubre del año 2024. Seguramente el Poder Ejecutivo adoptará las decisiones que correspondan. El Congreso de la República adoptó la decisión de discutir sobre temas de seguridad ciudadana. Y según vamos a escuchar dos participaciones, una de Fernando Rospigliosi, cuyo interés no tanto es derogar la ley 32108. El interés de Fernando Rospigliosi no es la población, no son los transportistas que están siendo amenazados por la extorsión y también su vida expuesta ante los sicarios. La preocupación de Fernando Rospigliosi es que los militares y los policías que cometan delitos tengan un fuero especial, que sean sometidos al fuero militar y policial tal y conforme lo propone el proyecto de ley del terrorismo urbano presentado por el Poder Ejecutivo, y que los manifestantes en el paro de transportistas en todo momento indicaron que eso no debería suceder. Y vienen aún, o sea, en su plataforma de lucha, reclamando de que no suceda. Entonces escuchamos a Fernando Rospigliosi y luego escuchamos a Susel Paredes en una participación que nos parece digna. Debemos de mencionar a las personas que actúan de esa manera y que plantean con mucha claridad
lo que ellos piensan respecto a esta ley del terrorismo urbano y la ley del crimen organizado, que ya es ley. El otro es proyecto todavía. A ver, escuchemos. Gracias, presidente. Quiero sugerirle al presidente de la Comisión de Justicia que incorpore en el dictamen lo que era la disposición complementaria final de la propuesta que envió el Gobierno, que aunque no ha sido considerada, me parece que es muy importante en estas circunstancias. Se refiere a que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que durante la vigencia de los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados y, de ser el caso, procesados según lo previsto en el artículo 173 de la Constitución Política del Perú. Es decir, que aquellos que cometan delitos de función sean procesados en el fuero militar policial y no en el fuero civil. De hecho, mi bancada ya ha preparado un proyecto para que esto ocurra, no solamente, como dice esta disposición transitoria del proyecto del Gobierno en los estados de emergencia, sino siempre en cualquier circunstancia. Porque uno de los problemas fundamentales que explican el crecimiento de la delincuencia es el sistema judicial podrido, que libera delincuentes todos los días y persigue a policías y militares que se enfrentan a la delincuencia. Entonces, es indispensable que se impida esta inconstitucionalidad, que es juzgar a policías y militares en dos fueros a la vez, porque lo juzgan en el fuero civil y en el fuero militar policial. Los delitos de función tienen que ser juzgados en el fuero militar policial. Sugiero entonces al presidente de la Comisión de Justicia que incorpore un artículo, una disposición transitoria en el mismo sentido del que ha presentado el Gobierno, para evitar que se sigan cometiendo abusos contra militares y policías que enfrentan a la delincuencia. Gracias, señor. Bueno, hemos escuchado a Susel Paredes y ponemos esa participación porque consideramos que es la más esclarecida, aunque Carlos Anderson también tuvo una participación igual, Ruth Luque lo mismo, Sigrid Bazán de igual manera, y congresistas de Fuerza Popular, de Avanza País, de Podemos, de Somos Perú, todos ellos defendiendo con ardor la vigencia de esta norma, aunque habría que analizar una posición bastante ambigua del presidente del Congreso, que también presentó un proyecto de ley respecto a la norma que estamos comentando. Señor presidente, aumentar las penas no será la solución, pero bueno, auméntenlas, no hay problema. ¿Le quieren poner terrorismo urbano? Pónganle amazónico, costero, andino, de imagen, como quieran también. No es el nombre el problema. El problema, señor presidente, es que tenemos una crisis en el sector policial. Yo dije aquí que quería que regrese de Trujillo el coronel Reboredo y pucha, se han molestado los trujillanos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay buenos policías. Y eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Reforzar la investigación policial, la inteligencia, la infiltración. Eso es lo que necesitamos. Estas normas no lo van a solucionar, pero no me voy a oponer. Pónganle. Lo que sí es importante es quien está liderando el sector, que tiene a cargo la policía, que es el ministro del Interior, es incapaz, no conoce, crea nuevas unidades en lugar de fortalecer las unidades especializadas como la de secuestros y extorsiones que existe hace años, la unidad especializada de homicidios, la que lideraba el coronel Reboredo, que ahora ha tenido que irse a Trujillo para solucionar los problemas. Entonces el tema es la policía y su preparación y los recursos que necesita para poder investigar y detener a los criminales. Y necesitamos a alguien que lidere el sector interior
que conozca, que no vaya a aprender, que no vaya a figuretear, que vaya y trabaje, que ejecute, que tiene presupuesto y no lo está gastando. Eso es lo que quiero decir, señor presidente. Gracias. Y la aprobación y desaprobación de Dina Boluarte del Congreso de la República está prácticamente por los suelos. Labor que vienen desarrollando algunas autoridades. Veamos, esta es una encuesta de Datum Internacional. Dina Boluarte, presidente de la República, tiene un nivel de desaprobación del 92%. En la encuesta anterior tenía una desaprobación del 87% y tiene una aprobación del 5% y no sabe el 3%. Si consideramos el margen de error de esta encuesta, Dina Boluarte prácticamente no la apoya nadie, salvo sus ministros y los militares que pretenden protegerlos con normas como las que hemos mencionado. Gustavo Adriancén, el siempre solícito Gustavo Adriancén, tiene una desaprobación del 78%, va subiendo. Su labor de acólito de Dina Boluarte parece ser que no le hace nada bien. Tiene una aprobación del 7% y no sabe un 15%. Luego viene José Arista, el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene una desaprobación del 72% y tiene una aprobación del 14% y no sabe un 14%. Luego Juan José Santibáñez, el cuestionado ministro del Interior, lo desaprueba el 76% y solo lo aprueba el 11%. Tiene muchos cuestionamientos, pero a pesar de ello se le mantiene en el cargo. Incluso estaría comprometido con ciertas acciones que son delitos y que comprometen a la Presidenta de la República. Y el Congreso de la República como institución, el 88% desaprueba al Congreso de la República, el 9% lo aprueba según esta encuesta, el 3% no sabe, no opina. Y también, se ha recogido la información respecto a Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. El 67% lo rechaza, el 29% lo aprueba, el 4% no sabe, no opina. Por lo tanto, según Datum Internacional, el nivel de desaprobación de Dina Boluarte sigue creciendo, tanto como el del Congreso de la República, pero son los que se aferran a mantener ese matrimonio de gobierno que los lleva a una situación que compromete ya la estabilidad del país. Esperamos que en algún instante los peruanos sigan despertando, como ha sucedido con los transportistas, que este paro anunciado por ellos, que se estará coordinando a través de una coordinadora que ha sido constituida por ellos para analizar lo que viene sucediendo en el país y para que una medida de fuerza de esta naturaleza se expanda mucho más, que tenga el respaldo además de las regiones. Esperamos que esto vaya en incremento y que al final este gobierno ilegítimo sea reemplazado por alguien que sea el resultado del voto electoral, en un proceso lógicamente transparente y limpio. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.